Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho la oportunidad que se nos brinda de poder participar en este 20 ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos, desarrollado por el área de investigación, desarrollo de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales del Departamento de Política y Cultura de nuestra hermana unidad académica Xochimilco de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana. La licenciada Guadalupe Bravo Delgado y su servidor Miguel Ángel Barrios tenemos ante sí un objetivo de mostrar e ilustrar la importancia del uso de las estadísticas, de la estadística, de la producción para el caso de México desde una perspectiva de largo plazo. Diremos también que esta perspectiva tiene un largo alcance tal que nos permite identificar la secularidad y el periodo bastante prolongado de vida que tiene nuestra nación a través de la manifestación dinámica de la generación de riqueza, es decir, el Producto Interno Bruto de la economía mexicana. La ponencia la intitulamos El ciclo largo de la economía mexicana para ver lo siguiente. En primera cuenta, queremos mostrar un conjunto de elementos de reflexión que nos identifiquen la importancia del estudio de las estadísticas per se de la economía mexicana a fin de sacar relaciones y correlaciones analíticas, además de las estadísticas que no son todo, sino que son un sustento. Las conclusiones analíticas nos permiten identificar momentos históricos y relaciones entre variables económicas, visto todo esto desde una dinámica de lo económico, además de la relación que guarda un conjunto diverso de variables que dan como resultado un proceso. Procesos económicos que nos sirven como, por ejemplo, el estudio del ciclo económico para la economía mexicana tiene mucha valía porque de ello se identifican oportunamente recesiones, así como las etapas de recuperación y crecimiento económicos. Pero lo más importante es la conexión con el tipo de política económica que se va instrumentando, así como el papel desempeñado por las instituciones que va teniendo nuestro país. Entonces, es importante que en el momento que nosotros identificamos las diferentes etapas del ciclo económico, visto este como un movimiento de aproximadamente de 8 a 10, 12 años, pero también ciclos económicos dentro de el lenguaje de las fluctuaciones económicas como ciclos largos, esta morfología de etapas o mediante ellas que nos permiten claramente identificar la relación que guarda la política económica con las instituciones que tiene nuestro Estado. En este sentido, el objetivo del actual trabajo consiste en hacer una presentación de lo que consideramos el análisis del movimiento de la actividad económica en el largo plazo, ilustrado como los grandes ciclos de la economía mexicana. Es decir, estos grandes movimientos que desde una perspectiva primaria de Kondratiev, pero sobre todo luego vinieron grandes economistas como el mismo Schumpeter o un economista marxista, Ernest Mandel, así como la escuela neoschumpeteriana, nos da todo un bagaje de esquemas analíticos para poder ver los grandes movimientos y de cierta forma vincular los procesos históricos, no solamente vista la historia económica como un recuento de hechos, porque resultaría en una considerable anécdota o un anecdotario, sino identificar etapas que dan cuenta de la especificidad histórica del capitalismo. Aquí nos vinculamos
nos concentramos a verificar el papel del capitalismo mexicano. Esto nos ofrece el estudio diferenciado de las etapas por las cuales se ha venido desarrollando en México independiente, pero específicamente desde el proceso de cambio institucional en la década de, si bien ya ha avanzado los 40 del siglo XIX, sí en la década de los 50 de este siglo XIX hasta la fecha. Para ello hemos utilizado una variable central y sacarle ventaja y decir jugo académico de observar para poder explicar con sus movimientos ciertas etapas de la historia de la economía mexicana. Por ello, el procedimiento lo haremos de manera simplificada a partir de una ilustración dada por la magnitud del PIB, Producto Interno Bruto, que será utilizada a partir de una tasa de crecimiento promedio anual de 10 años y con ello observar los movimientos de largo plazo que tiene nuestra economía. El usar la El horizonte temporal de 10 años es para poder descontar los movimientos que tiene del ciclo económico que habíamos mencionado, de una duración aproximada de 8 a 10 o hasta 12 años. En este horizonte y con esta metodología, lo que hemos encontrado son grandes movimientos que reflejan dos grandes ciclos llamados, los hemos denominado de acuerdo a su duración, los ciclos largos de 65 y 61 años, respectivamente, asociados a diferentes procesos de cambio social e institucional, pero ante todo tecnológico productivo. Además, representaremos el momento de la actual crisis económica de estancamiento por el cual atraviesa la economía en el siglo XXI. Esta metodología, si bien nos va a servir como punto de partida, no la desarrollamos más allá, dado que solamente queremos plantear la importancia del uso de las estadísticas y un procedimiento metodológico para poder detectar los movimientos de largo plazo. Pero es importante resaltar que para que nosotros podamos identificar momentos históricos, tenemos que trazar los procesos de cambio en la base material, tecnológica y productiva, así como todo ese proceso de cambio socioinstitucional. Este será una propuesta para indagar no solo la dinámica de la economía mexicana, sino su papel en el mundo, es decir, cómo la economía mexicana va ocupando un papel importante. Así pues, lo que hemos identificado nosotros, y se ilustra en esta siguiente gráfica, es una visión secular de los ciclos largos en México. Y lo que vemos son dos grandes ciclos, así como una etapa previa del México independiente, conflictivo en el sentido de la guerra de independencia, y un proceso de transformación por la lucha para ver cómo se consolidaba el nacimiento de esta nación que va desde 1800 hasta 1850-55. Y la segunda etapa, que es la última, es un proceso que viene desde ya entrada la década de los 90 del siglo XX, con una limitación al crecimiento económico. La información la estamos utilizando al primer trimestre del año 2025 del Producto Interno Bruto y hemos sacado tasas de crecimiento promedio anual, así como un proceso de suavizamiento exponencial simple. La línea azul representa la tasa de crecimiento promedio anual que descuenta los ciclos decenales y la línea naranja representa el suavizamiento de dicha tasa de crecimiento promedio anual para ver cómo y si es posible detectar algunos movimientos cíclicos con cierta suavidad, ¿sí? Para quitar esos picos a través de la coyunturalidad que puedan darnos una mayor referencia estructural de largo plazo. El movimiento de largo plazo de la producción muestra cuatro grandes periodos. El primero es la incorporación del México independiente hacia el mercado mundial. Después vienen
por decirlo así, un conjunto de etapas que hemos ido dividiendo, pero son los dos grandes ciclos que más adelante ilustraremos. A estos ciclos más los vinculamos como el ciclo de base economía agrícola y dependiente, dependiente de la economía mundial, y por el hecho de que hablemos que estamos en el siglo XIX, no es de que dejemos de lado la existencia de un proceso global de relaciones. Y dos, el ciclo de industrialización e integración global. Es decir, como México ya entra a la década de los 40 del siglo XX, entra hacia una etapa de industrialización, entre otras, con el programa de industrialización por sustitución de importaciones, que también tuvo, entre otras etapas, limitadas, pero la época dorada de la economía mexicana, o bien el milagro mexicano, con el desarrollo estabilizador. Sin embargo, entramos a una etapa muy fuerte de crisis estructural y de reconversión hacia nuestra industria. La tercer el rubro, planteamos el estancamiento secular. Una propuesta que ya viene dándose desde hace más de una década con Somers y que es una forma ya estructuralmente dada y de comportamiento de las economías. Y México no es la excepción, porque así como se plantea la limitada tendencia hacia el crecimiento económico y tenemos un estancamiento, la secularidad se lleva también en la economía global. Para poder hacer un poco más clara esta identificación, descompongamos esta gráfica previa de los ciclos largos en lo que es el propio crecimiento promedio anual de 10 años, visto del lado izquierdo, y la dinámica de suavizamiento exponencial con una alfa de 20% de ajuste como una no justificación enteramente, sino como un experimento, una prueba y error, una experimentación permanente de identificar qué es lo que nos están mostrando las estadísticas. Este ejercicio sirve para que el estudiante de principalmente economía, pero en general el estudio de las estadísticas me permite identificar a través del uso de hojas de cálculo los movimientos de ajuste y entonces yo con un botón de control puedo subir, bajar ese 20% y ver qué es lo que se puede ajustar más visualmente a los procesos históricos. Son estadísticas que se han construido a partir de un proceso de simplificación, pero también de consolidación de la estadística del PIB. Para lo cual, esta estadística secular de largo plazo para México se hizo con base en la del Producto Interno Bruto a precios, a precios constantes de 1970. Las fuentes que ocupamos fueron dos básicas. Uno, estadísticas históricas de México para poder ver el recuento de PIB y empezar a ir explorando y comparando para poder consolidar una gran serie desde el año 1800 hasta el 2025. La otra fuente es la del Banco de Información Económica, también de INEGI, que nos brinda más información desagregada y de diferentes metodologías como resultado del proceso de la segunda posguerra y de las solicitudes de información que hacen las instituciones supranacionales, dígase la Organización de las Naciones Unidas, lo cual ha traído muchas ventajas porque a diferencia de la primera mitad del siglo XX y sobre todo en el siglo XIX, el acceso a información estadística veraz, fidedigna, era de alta limitación, pero se tiene que trabajar con ello a fin de que podamos sacar aproximaciones sucesivas, y esto es un método que nos permite ir avanzando, el de la aproximación sucesiva para poder sacar paulatinamente resultados parciales que vayan sumando y generando sinergia para sacar
y llegar a resultados más concretos, contundentes y generales. ¿Qué es lo que hicimos? Pues obtener las series del PIB con base en diferentes metodologías y años base. Luego, consolidamos el deflactor del PIB, que fue lo primero que hicimos, hacer una consolidación del deflactor del PIB, y se construyó ya después una serie de base 1970 para todo lo largo del periodo. Teniendo el PIB corriente en todos los años, este se deflactó. Se obtuvo así, con ello, posteriormente, una tasa de crecimiento promedio anual de 10 años que descuente el ciclo económico de 8, 10 o 12 años, que nos quite esas fluctuaciones de más corto alcance, de 3 a 5 años, pero también las de 8 a 12 años, y que se resalte el movimiento tendencial. Con base en el estudio que hicimos, identificamos 8 etapas del desenvolvimiento de la economía mexicana. No diremos desarrollo, porque desarrollo implica un proceso de desarrollo económico, sino aquí hablaremos de un desenvolvimiento, tal vez más al estilo schumpeteriano, de seguir los pasos de cómo fue el tránsito a través de las décadas desde 1800 para nuestra nación. Las etapas son 8, de las cuales se tomaron periodos de 1810 al 45, después del 45 al 60 para el siglo XIX, del 60 al 60 al 99. Esas son las etapas eh, que se dieron en el siglo XIX, y posteriormente tenemos para el siglo XX la de 1899 a 1932, la de 1932 a 1942, la del 42 al 81. La séptima etapa es la de 1981 a 1995, y finalmente la etapa 8, que es la de 1995 a 2025. L- En todo este camino identificamos las etapas en el marco de la presencia de grandes ciclos económicos. El gran ciclo uno es de 1860 a 1932. Y el gran ciclo 2 es de 1932 a 1991. Así, lo sucesivo nos va a traer el estancamiento secular, que viene desde 1995 aproximadamente, un poco antes, hasta nuestros días. ¿Qué es lo que hicimos para identificar después, en cada etapa, un proceso de descomposición de ella a través de una remoción de tendencia? Pues identificamos primero las etapas del largo proceso de desarrollo y de desenvolvimiento de la economía mexicana, y calculamos las líneas de regresión lineal, buscando un ajuste lineal lo más próximo. No hicimos ningún tipo de transformación, a menos de que solamente para sacar ciertos datos. Pero la relación la calculamos con base en la tasa de crecimiento promedio anual del PIB en el tiempo. Es decir, nuestra variable independiente es la tasa de crecimiento promedio anual del PIB de 10 años, y la variable independiente es el tiempo. De tal forma que calculamos esta forma modelística de regresión lineal de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB en el momento t, igual a un alfa sub 0 más un alfa sub 1 de t más un error, que nos va a permitir buscar una forma más clara de ajuste de regresión lineal. Como mencionamos, hicimos algunas transformaciones monótonas a fin de obtener datos que permitan identificar de mejor forma los procesos estadísticos. Lo primero que encontramos es en la etapa 1810-1845,
Es un periodo que ubica el nacimiento de México como Estado nacional. Incluye, por supuesto, la Guerra de Independencia y la inserción de México en el mercado mundial, fuertemente vinculado a la economía europea, y con ello las limitaciones de crecimiento por base productiva limitada. Por lo tanto, lo que se tuvo es una dependencia económica. Lo que tenemos aquí es una transformación monótona de la tasa de crecimiento promedio anual que fue negativa, pero muy, muy, muy baja y constante. Lo que hicimos ahí fue una interpolación lineal en su momento del PIB para poder sacar esas tasas de crecimiento promedio anual. Y posteriormente, ya entrada la década de los 40, en el 44-45, obtuvimos tasas todavía un poco más bajas. Bajas para entrar a una sucesiva etapa de 1845 a 1860 de crecimiento con tendencia descendente. De igual forma, hicimos una regresión lineal para después identificar con ello los ciclos en cada una de las etapas. En cada una de las gráficas hemos marcado el periodo y la tasa de crecimiento promedio anual del PIB en relación al tiempo, y están los niveles de el coeficiente de determinación, R2 o R cuadrada, la ordenada de origen y la pendiente. Son regresiones lineales muy simplificadas que nos permitan hacer un ejercicio de la índole que mencionamos para poder ver los periodos. En esta etapa se trata de un periodo de ajuste de crecimiento económico en México. La década de los 40 del siglo XIX en México muestra un proceso de cambio institucional con los gobiernos, recordemos, de Benito Juárez y de Lerdo de Tejada. Ese periodo fue muy importante porque la economía mexicana se transforma institucionalmente y va dando pie a una nueva nación, pero que quiere vincularse y quiere entrar a los procesos de desarrollo como las economías europeas. Dígase Inglaterra, Francia, Italia y demás. No obstante, la actividad económica sigue cayendo hasta mediados de los 50 y entramos a un periodo de relativa estabilidad. La siguiente etapa, que es compuesta por 4 décadas en que de la segunda mitad del siglo XIX, se tiene un crecimiento sostenido en la actividad económica. El PIB crece a muy buenas tasas, primero superando el 1% a mediados de la década de los 60, llegando a tasas muy cercanas del 3% a mediados de los 70, y después ya en los 80 y los 90, tasas que quisieron ser aproximadamente del 4%, pero fue un poco menores. Por supuesto, todo asociado a un proceso de llamado progreso económico, como se llamó en el periodo del Porfiriato. Se trata de un periodo de crecimiento sostenido de la actividad económica de la nación. El cambio institucional en la etapa anterior provocó mejores condiciones de crecimiento durante 4 décadas. La base productiva se basó en el sector primario. Se mejoraron las condiciones industriales tempranas, es decir, esas condiciones industriales que iban despertando, abriendo los ojos para vincularse al mercado internacional. Posteriormente, en las siguientes 3 décadas, que son las primeras del siglo XX, México se vio entorpecido en su dinámica económica en todas las subdimensiones de esta dimensión de las relaciones económicas para poderse vincular más tanto regionalmente con Estados Unidos como con Europa y florecer como un Estado nacional fuerte y que avanzara en su crecimiento. 3 décadas donde estuvo ralentizándose la dinámica económica. Y por supuesto, esto está asociado a una herencia del porfiriato, la inestabilidad política del país y procesos de cambio, como lo vimos con la guerra eh, de revolución, la reconstrucción del país en la década de los 20 del siglo XX, un proceso limitado de crecimiento económico
por toda la influencia que tuvimos también por la reconstrucción en la década de los 20 y el impacto de la crisis dada por la Gran Depresión, que se dará en la década de los 30, pero que en el 29 con el crack no nos salvamos. Viene la siguiente etapa, una asociada a un nuevo cambio institucional y también social, que buscaba con todo cambiar la base material del proceso de producción basado en la agricultura, una nueva forma a partir del agro mexicano elegido que va a marcar una tendencia, pero que será insuficiente como fundamento para las subsecuentes décadas. Esta década de los 30 marcará un proceso de transformación a partir de lo que denominamos también el nuevo acuerdo a la mexicana, el New Deal de Lázaro Cárdenas del Río. Tenemos también un crecimiento sostenido de la economía mexicana, una transformación de la economía mexicana hacia la industrialización y un régimen de acumulación secundario manufacturero que va dejando atrás la dependencia solamente a la generación de divisas y a la generación de riqueza con fundamento en la producción agrícola. La etapa 6 es la que ya viene con un largo periodo, de los 40 hasta el 81. 1942 hasta 1981 va a ser marcado por diversas modalidades de crecimiento y desarrollo económico. Es decir, recordemos que tenemos el crecimiento hacia adentro, el desarrollo estabilizador y aunque en menor medida el impacto fueron los populismos de la década de los 70. Por supuesto, no hay que perder de vista la incorporación al mercado mundial a través del libre mercado y las finanzas internacionales, que ya se va dando desde la década de los 70, pero considerablemente se dará en la década de los 80 y los 90. Y algo que también caracteriza este periodo largo son los desequilibrios interno y externo, sobre todo variables de endeudamiento y presiones internas. Vamos concluyendo las siguientes dos etapas. La 7, que va desde 1981 y todo el proceso que se va construyendo, dando para los últimos 3 años de gobierno de López Portillo, hasta la crisis del peso mexicano de 1995. Algunas características que también es muy robusta toda esta discusión es un proceso de crisis estructural y privatización estatal, una apertura comercial y financiera, reorientación de la industria hacia el mercado internacional, presiones en las cuentas externas y la primera crisis del siglo XXI con el efecto tequila y la devaluación del peso, que abre una nueva etapa del capitalismo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Finalmente, la etapa número 8 es la que hemos hablado de un estancamiento secular porque México ya tiene una fuerte dependencia económica hacia el sector externo, crisis económica del capitalismo mexicano. México en la dinámica económica mundial está vinculado más hacia el sector externo con las exportaciones y este estancamiento secular y los límites de crecimiento económico en México, vinculado también a la cuarta transformación, ha quedado a deber para sanar las deudas hacia la sociedad mexicana, ¿sí? Sobre todo desde el año 2000, cuando se dio el llamado gobierno del cambio, dejando de lado este proceso de fuerte hegemonía del partido único. Lo que haremos ahora es identificar con una técnica de remoción de tendencia el ciclo de esta tasa de crecimiento promedio anual denominada con la C mayúscula. Pondré, pondremos en una lámina, que es la siguiente, los movimientos de no los las 8 etapas, porque la primera etapa fue prácticamente nulo el crecimiento, sino de la etapa 2 hasta la 8. Y estos son los movimientos cíclicos que van acompañando sucesivamente la actividad económica. Estos son sí los 8, pero los 7 más importantes en cómo se va moviendo este, esta actividad económica
de nuestro país. Con base en ello, hemos identificado los ciclos largos y suceden cosas bien interesantes en materia de el ciclo 65 y el ciclo 61, que son respectivamente en presencia del siglo XIX y siglo XX. Tienen diferentes características. Utilizando una transformación monótona que construye el número índice base 100, que sea la primera observación, tenemos que el ciclo del siglo XX tiene una mayor, un mayor dinamismo, ¿sí? Y es más alto a la cúspide. Tiene que ver con todo este proceso de transformación del capitalismo mexicano en la segunda posguerra y las políticas económicas encaminadas a fortalecer el mercado interno y también su consolidación hacia el mercado externo con políticas de tipo keynesianos, pero también asociados a procesos de industrialización. Mientras el siglo, el ciclo 65 tiene un menor dinamismo, no peyorativo, no despreciado, pero sí un carácter muy interesante, ¿sí? De ascenso. Lo interesante de eso es que en ambos ciclos, y esa es una coincidencia interesante, que ambos ciclos muestran la etapa de crecimiento, de ascenso, la fase A de crecimiento, con 69 con 39 años. Cada uno de ellos coincide en 39 años. Después de 39 años entramos a una etapa de decrecimiento, ¿sí? Más acelerado en el ciclo 61 que en el 65. Conclusión. Las conclusiones son en términos de qué es lo que llevamos. En términos generales, el trabajo presentado muestra la variable del PIB, a diferencia, y las diferentes etapas del desenvolvimiento de la economía mexicana. Eso es interesante. ¿Para qué nos sirvió este ejercicio? Para diferenciar etapas de la economía mexicana. Se tiene la presencia de dos grandes ciclos de la dinámica económica de la economía mexicana vinculada a la economía mundial. En otros trabajos de carácter más vinculante, analítico, desarrollaremos un proceso de historia económica más en una trayectoria, digamos, schumpeteriana y marxista, en términos de vínculo de los ciclos largos y las ondas largas de la economía mexicana. Y la última etapa de desarrollo económico está limitada a partir del crecimiento económico. Esta de por sí es una etapa que nos tiene que llamar mucho la atención porque marca los límites no solamente del crecimiento económico de México, sino de todo el mundo, el estancamiento secular. Pero eso también es otro ejercicio posterior. Bien, con esto damos por concluido y agradecemos mucho la atención que tenemos por parte de los organizadores de este ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a economía, matemáticas para todos, y poder compartir estas reflexiones y estos adelantos de investigación. Muchas gracias y esperamos sus comentarios, observaciones, preguntas y demás. Nos despedimos y agradecemos nuevamente su gentil atención. Gracias.